Saludos, saludos, señores. Saludo, buenos días desde República Dominicana. Saludo, mundo. Esto es Hablemos en Serio. Hoy no solamente con Valerio Ventura, quien le está hablando, sino también con un invitado especial que vino desde San Cristóbal, aunque él dice que él también vive en la ciudad, porque vamos a analizar, señores, el comportamiento de los políticos con el paso de la tormenta Melissa, cómo se portaron, si estuvieron tan activos como estaban en las campañas pasadas, a ver si merecen el respeto del pueblo, a ver si los que están ya como funcionarios, pues le han devuelto el favor a estas comunidades que Melissa pues le dio contundentemente, que lo dejó con los colchones mojados, lo dejó quizá alojado en una escuela para salvar su vida. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo y hermano, el señor Otilio Arnott, quien está con nosotros hoy en Hablemos en Serio. Buenos días, Otilio. Buenos y bendecidos días, Valerio. Buenos días. Hablemos en serio, vamos a hablar en serio. Sí, hay que hablar en serio, hay que hablar en serio. Pero tú empezaste con Chelcha. ¿Qué hicieron los políticos, Melissa? Y lo No, que hiciste tú y lo que hice yo. Para eso lo traje aquí a usted, quedarnos en nuestra casa a comer sancocho, sopa, chocolate, y ir a los supermercados y salir un día con una fundita, hacer un bulto, entregándosela a alguien. Eso es lo que hacen la mayoría de los políticos dominicanos. Otilio, pero hay algunos que no salieron, que consiguieron la fundita y mandaron. Pero oye lo grave. Vanidad a la cara. Oye esto, Valerio. Anoche yo estaba con una persona que es legisladora, diputada. Sí. Y ella se estaba quejando porque ayer en la tarde fue que le llevaron las raciones que ella tenía que entregar. Ayer en la tarde fue que se la llevaron. Ya tú tienes, ya que cada quien está en su casa. Ya tú tienes una idea por dónde va el asunto. De lo que es la política y los políticos dominicanos. Yo no sé si es todo el mundo, pero aquí que yo vivo, ¿verdad? Sí. Y aquí que yo quiero que las cosas funcionen. Yo no quiero que en Cuba, ni en Jamaica, ni en Puerto Rico pase nada, pero si va a pasar algo, que no pase en República Dominicana. Bueno, nosotros le damos gracias a Dios que Melissa aquí solamente fue agua, todavía hoy sigue. Que la necesitábamos. Todavía hoy sigue lloviendo, pero Jamaica le dio con todo. Sí, y va a entrar a Cuba, o entró a Cuba también con todo. Entonces, oremos por Jamaica y por los cubanos. Pero vamos a hablar también, Valerio, tú lo que no quieres hablar del tema que está en el tapete, la encuesta de ACD Media. ¿Hay una encuesta por ahí? Sí, hay una encuesta de ACD Media. Esa encuesta está reflejando que el gobierno tiene alrededor de un 90% que la gente entiende que hay corrupción en el gobierno. O sea, un 65% que dice que hay corrupción en el gobierno, que dice. Y hay otro 30% que dice que hay corrupción en el gobierno. Entonces, eso te da a ti un 95%. 95%. Y para los amigos PLDistas, los amigos de la Fuerza del Pueblo, los FUPUSE, la gente de la Fuerza del Pueblo, quiero llamarlo por su nombre, es la Fuerza del Pueblo, que está muy altivo con su líder, con Leonel Fernández. Y yo siempre he dicho y repito, y esa encuesta me deja así saber, que yo no veo tan fácil, y yo no veo a Leonel siendo presidente en el 2028. Yo no veo a Leonel siendo presidente. Leonel es un candidato que tiene un liderazgo, tiene todo lo que quizás... Que gobernó tres periodos. Durante 12 años. Y eso le da un liderazgo. Sí. Pero yo no he visto una persona que con un 60% de rechazo, o sea, una tasa de rechazo de un 60%, yo no he visto una persona que haya ganado una selección así. Pero aparte de eso, si tú le añades que sus dos grandes rivales, uno está en el primero y uno está en el tercero. El que está en el tercero lo vas a alar hacia abajo, y el que está en el primero lo va a empujar. Entonces, es un problema que él tiene. Porque es que la gente debe entender, que es lo que yo a veces no entiendo en los amigos de la Fuerza del Pueblo, que es que el PLD en el 2020, si Leonel no se iba, continuaban en el poder. Continuaba, sí. Entonces, el único responsable de que el PLD no esté en el poder
y que la misma gente, la fuerza del pueblo, no esté en el gobierno, es el propio Leonel Fernández. El propio Leonel Fernández. Entonces parece que ellos no se dan cuenta de esa cosa. Yo que no históricamente, claro. Otilio ha sido egoísta. Históricamente, mira, incluso hasta con Margarita en el 12. Pero ahí te voy. En Argentina existe lo que el peronismo. Aquí se pudo instalar fácilmente el leonelismo. Sí, pero sí. la visión de ambición, oye bien, la visión y egoísmo. No, la visión de ambición que tiene ese señor, Leonel Fernández, no le permite ver un poquito más allá. Si en el 2012 él hubiese apoyado a su esposa, y él tenía 3 periodos, sí, la esposa iba a tener 2 y posiblemente su hijo 2 más. Entonces ya tú tenías que instalado lo que era el leonelismo. Pero ese señor con esa ambición que tiene de que es él, después él, otra vez él, si se muere es él, si revive es él, y si no hay nadie es él. Entonces no hay forma. Sí. No hay forma. Discúlpame. Y fíjate para que tú veas lo que es la población. Yo siempre he dicho y dije y me mantengo. La última referencia de gobierno aquí es la del PLD, es Danilo Medina, no es la de Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene que hablar de él. El PLD habla de los gobiernos del PLD, te habla del 96 hasta acá, de los gobiernos del PLD, porque Leonel gobernó fue en el PLD. Claro. Entonces, ahora, en esta encuesta, el PRM sale con un 32%. Muy bajo. El PLD un 25.6, que es un 26%. Sí. Y la Fuerza del Pueblo con un 23.5, que es un 24%. Es la primera encuesta que yo veo que los 2 principales partidos de oposición, juntos los 2, están por encima el nivel porcentual que el PRM. O sea, esa encuesta del grupo de ACD Media, que la dirige Daniel Alcántara, yo entiendo que ha puesto al gobierno a pensar. Porque al gobierno que lo habían tildado o lo tienen tildado de un narcoestado, de un partido narco, de un político de narco, ¿verdad? Por las personas que tienen detenidas en Estados Unidos y que han sido extraditadas. Entonces ahora que se le pegue el mote también de corruptos, faltando 2 años y 8 meses, algo así, para las elecciones, eso es preocupante para el partido del gobierno. Sí, sí. Y más preocupante es todavía para la Fuerza del Pueblo, que el PLD, que sin un candidato fuerte, con un liderazgo, sin un candidato que tenga un liderazgo definido, esté en segundo lugar, eso es preocante para esos 2 partidos. Porque Leonel es candidato desde antes de pasar las elecciones. Desde el 2019. Recuerda que él perdió una convención, recuérdate de eso. Sí. Perdió una convención y se quedó siendo candidato, que según la ley electoral no debió ser candidato. Pero era Leonel. Fue candidato, tú sabes lo que pasó, se apoyó en el gobierno y ahí están los problemas. Y cuando viene a ver, él está cosechando también esos mismos. Tú y yo sabemos que algunos males del gobierno se le van a pegar a él. Sí. Se le van a pegar porque fue que él apoyó a esa gente. Entonces no entiendo. Eso es así. Otilio, yo veo a un príncipe Karim, como le dicen, muy activo, muy activo en las redes sociales, promoviendo a Omar Fernández. ¿Qué pasaría si el padre cedería el paso al hijo dentro de la Fuerza del Pueblo con miras a la elección de 2028? Te dije ahorita que si él hubiese hecho en el 2012, hubiese dejado pasar a su esposa, que era en ese entonces Margarita, 8 años, sí, y el hijo de él ahora pasaría, son 8 años más. Aquí estuviéramos hablando de el leonelismo contra el PRM, el leonelismo contra los demás. Pero él no tuvo esa visión. Por su ambición no tuvo esa visión. La tiene. Pero puede ceder. Entonces, ahora, ya está más maduro. La misma encuesta de ACD Media te dice a ti que en el PRM David Collado tiene un 51. Sí. Su más cercana contendora, que es la alcaldesa Carolina. Tiene un 20%. En la Fuerza del Pueblo, Omar tiene un 48, 49 contra un 38 del papá. Eso es mucho.
Le lleva casi alrededor de un 12%, eso es demasiado. Y en el PLD, Francisco Javier, veo que está encabezando las encuestas. Ahora, ¿qué tienen en común los tres? Te voy a decir dos cosas que tienen en común. Sí. Que los tres encabezan las encuestas en sus partidos. En su partido. Pero los tres no están seguros de que sean candidatos. Por ejemplo, si en el PRM hay una alianza, todo contra David, que se puede dar, y es lo que se rumora que se están tratando. Se está trabajando. Y la percepción para eso se llevaría a David de paso. Mi pregunta es, ¿se quedaría David en el PRM? No lo sé, hay que esperar. En el PLD, aunque tú tienes a un Francisco Javier que está por encima de Abel, por Abel Martínez no entender lo que es un liderazgo político, que no lo entendió y no lo entiende y no lo va a entender. Todavía no lo entiende. No. Si Gonzalo, que está haciendo amague, y dice el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, que Gonzalo va a aspirar. Entonces, yo entiendo que en el PLD todo es con Gonzalo. No será ni Abel, Francisco, ni será Francisco. Tú tienes la Fuerza del Pueblo, a Omar que está encabezando, pero todo el mundo sabe que esa estructura es del papá. Es del papá. Y los políticos al nivel de Leonel Fernández no se gobiernan. Es lo que diga tu anillo. Y ese anillo es tan fuerte que de ahí han sacado a un señor que se llama Félix Bautista. Que yo supongo que no está sacando mucho la cabeza. Que yo supongo que es el hijo más viejo de Leonel Fernández. De ahí está fuera Félix Bautista. Pero de ahí dejaron fuera a Franklin, el que fue senador por San Cristóbal, que también era hijo de Leonel. Y ahí todo el que no está con ese anillo que se llame Rubén Maldonado, que se llame Roberto Rosario, que se llame Bautas Rojas, el que no esté con ese anillo ahí va a tener problemas. Tiene problemas. Inclusive, Omar, la oficina de él no está en el local de la Fuerza del Pueblo. Él tiene su propia oficina, su propio local, su propio comando de campaña. Y también se rumora que hubo una reunión de Leonel Fernández con Omar porque ese anillo le informó a Leonel que Omar está cogiendo mucho camino y que está creciendo mucho. Y supuestamente hubo una reunión y que el padre le dijo, lo tuyo es la senaduría si quieres, tómalo, lo deja. No sé, es verdad. Ahora, vamos a poner el contexto. Que sean David, Omar y Francisco Javier García, los candidatos, los tres. Yo pienso que la lucha estaría muy cerrada entre Omar y David. Porque el pueblo dominicano, el votante, como que quiere una cara nueva. Óyeme. Que Omar hasta el momento no tiene cola. No, ni David tampoco. Sí, pero David la tiene. David tiene, pero una cola muy chiquita. Que David tiene la cola en caso de su partido, de 8 años de gobierno, eso que sí. fue su partido. Eso sí. Al momento de ser candidato, esa va a ser la cola de él. Eso ahí hasta el momento podemos decir que se ha manejado muy bien. Eso ahí lo tiene en contra. Sin embargo, mira, Francisco Javier García, que aparte de Leonel Fernández, de todos los candidatos que hay en los diferentes partidos, es el político que está más preparado para gobernar. Creo que sí. Tú me dices, como escuché a una amiga que dijo, Susana Gotró, que ella dijo que ella no había visto un político más desabrido que Francisco Javier. Y yo digo que parece que aquí la memoria de la persona le falla. ¿Quién era más desabrido en el año 2000, cuando aspiró a presidente? Danilo Medina, que era un tipo totalmente desabrido en el año 2000, o Francisco Javier ahora. ¿Quién era más desabrido? ¿Quién era más desabrido en el 2015 de Luis Abinader, que aspirara a la presidencia, a Francisco Javier ahora? Luis era más desabrido. Y aparte de eso, Danilo tenía una experiencia ya de Estado, porque fue presidente de la Cámara de Diputados y también fue ministro en el periodo 96-2000. Venía con una carrera hecha. ¿Y qué es lo que tiene Francisco ahora? Pero Danilo era más desabrido. Vender a Danilo era difícil. Vender a Danilo era bien difícil. Yo recuerdo que la gente lo relajaba,
cuando él decía que él lleva de que a la gente en su corazón. ¿Usted recuerda de eso? No, pero eso fue una y chelcha que, y que, nacional. y que él era, y que los pobres no son mala paga, que o sea, él tuvo que buscar la forma de venderse Tuvo que él, ingeniársela. como ahora en esta actual circunstancia. La palabra clave de un buen estratega, lo que dice, con el PLD se vivía mejor. Sí, sí. Y cuando él habla del PLD, habla de los gobiernos del PLD, incluye a Leonel Fernández, sin mencionarlo. Los gobiernos del PLD, con el PLD se vivía mejor. Y eso es que tiene que en las encuestas el PLD aparezca con un 26%. Sí. Ahí hay problema, hermano, para la fuerza del pueblo. Esa gente tiene que estar reunido hoy. O digo yo que Daniel Alcántara apagó su celular. Otilio, usted me ha dejado con una incógnita. Dígame a ver. En base a lo que he expresado con su visión, vamos a decir, en la política dominicana con mira a las elecciones 2028. Y es que usted me ha dejado con la cabeza como de este tamaño, porque... ¿Pequeño o grande? Grande. Ah, bueno. Me ha dado a entender de que para estas elecciones 2028, en todos los partidos, en todos, vamos hablando de partido mayoritario, van a haber muchos brincos. Mira, ¿y qué pasa ahora? Que los brincos pueden ser del partido de gobiernos hacia un partido de oposición. Sí. Pero debemos esperar. Pero no veo como de un PRM brincar al PLD o brincar a la Fuerza del Pueblo. Tú ahora no los ves, pero recuérdate que para Luis ganar en el 2024, ¿qué tuvo que hacer? Te voy a mencionar dos casos. La senadora de Salcedo, María Ortiz Diloné Mecho, sí. ¿no era del PRD? Sí. ¿Y quién dice que no puede volver si las condiciones se le ofrecen? Aneudi, que era alcalde de Ocoa, de San José de Ocoa, ¿no era del PRD en ese entonces? Sí. ¿Y quién te dice a ti que no puede regresar en un momento dado? Porque todo, aquí lo que estamos haciendo es escenario, son escenarios, posiblemente escenarios. Entonces, ya la gente, ya ese liderazgo político, no le importa brincar para allá y volver y brincar hacia atrás. Yo no le importa eso, yo le importa su liderazgo y le importa él, no le importa más nada. Entonces, no es verdad, pienso yo que no es verdad, que Luis va a aportar el dinero que aportó para él ganar, para aportarlo para que gane Carolina o que gane David. ¿Entiendes? Por eso digo yo no sé, tendríamos que esperar. Y es como te digo, ya aquí las cosas tú vas a estar viendo cómo se va a ir definiendo el mercado político a partir de mayo del 2026, cuando tú verás que ya los presidenciables del PRM se van a ir retirando, apoyando a uno. Yo pienso que al final en el PRM, en el PRM va a quedar Carolina, David y Wellington. Pienso que eso van a quedar. Yo creo que sí. Y que los demás van a estar apoyando a otros, porque no hay personas ahí que yo no creo que le permitan que le cuenten su voto. Dame un segundito. Pero sabes que en el PRM pasó algo bueno. Fíjate que los que están encabezando las encuestas, David y Carolina, llegaron del PRD hacia el PRM. Sí. Pero Guido Gómez Mazara, Tony Peña, Wellington Arnaud, son los tres candidatos que más base tienen. O sea, que tienen más territorio, más trayectoria recorrida. Sí. Pero las encuestas y una estructura más trabajada. Pero las encuestas no le favorecen. No le favorecen. ¿A quiénes le favorecen? Como yo he dicho. Y lo digo, yo no tengo problema de decirlo en el aire. Las bases de los partidos siguen a aquella persona que ellos entienden que tienen dinero. Sí, sí. O que tengan un liderazgo fuerte que le permitan que ellos llegar y resolver sus problemas. Sí. Las bases a eso es que siguen. Lo mismo que la cúpula. Otilio, usted ha dado un punto clave y eso da mucho a entender. Por ejemplo, la historia dominicana se ha visto marcada por las dádivas, por el clientelismo, sí, como dicen. Y yo entiendo que esto es lo que lleva a la base
a los de abajo a estar donde está el dinero, porque entiende que quien tiene el dinero es quien más da, quien más puede ofrecer. Mira, el voto preferencial. Antes del voto preferencial, ¿cómo sacaban los candidatos a diputados, senadores, alcaldes y regidores? Era la cúpula lo que lo que decidían. Ahora, cuando estaba Balaguer vivo, Bosch y Peña Gómez eran dirigentes de los partidos, que eran los diputados, los senadores, era otra clase, eran dirigentes. Eran dirigentes, gente que habían sembrado. Ahora, después de ese liderazgo de Bosch, Peña y Balaguer, que llega este liderazgo nuevo de Danilo, Leonel, Miguel, Quique, Antún y compañía, ¿cómo la cúpula lo elegía? Fácilmente. Mire, líder, allí hay una persona que tiene dinero y quiere ser diputado, tráemelo. Sí. Entonces, esa cúpula se quedaba con ese dirigente y yo digo también que comparte sus recursos. Sí, tenían que darle. Ahora, el voto preferencial, aquí, ¿quiénes son los grandes beneficiados del voto preferencial? No son los candidatos ni la cúpula, son la base. La base. Es la base. ¿Por qué tú tienes que hacer para tú ganarte la base? Motivarlo. Motivarlo. Entonces, a la base, si tú no lo motivas, bueno, tú te das cuenta en las elecciones que tú ves en los centros de votaciones todas las personas sentadas al frente. Tú votaste, no. ¿Y por qué tú no votaste? Porque no me han dado lo mío. No me he desayunado. No me he desayunado, en mi casa no hay comida, mi hijo no tiene leche, mi hija no tiene leche y no me han dado lo mío. Lamentablemente es así. Y por eso yo he dicho que aquí los partidos políticos tienen que sentarse a definir la ley electoral, la ley de partidos. Y aquí una persona no puede ser presidente de un partido por más de 2 periodos. No puede ser más de 2 periodos, porque es que tú tienes que dar paso a la nueva generación que vengan con sus ideas nuevas, a ver si de esta forma podemos salir. Pero los partidos lucen estancados. Cuando yo veo ahora de que un partido, mira esta encuesta, que un partido fuerte dice un 31%, que el PLD que nos acostumbró a tener un 40%, que el PRD que nos acostumbró a tener un 45%, que ahora vamos a decir que el PRM tiene un 31%, eso no es un partido fuerte. Lucen estancados y cada vez más desgastados. ¿Tú me entiendes? Entonces, los partidos, las cúpulas de los partidos tienen que sentarse, dejar el mediatismo que tienen y sentarse y verificar la ley de partido y la ley de electoral y ver qué es lo que les conviene a ellos como partido y qué es lo que nos conviene a nosotros como país también, los partidos. Sí. Y aquí hay problemas que los partidos se pueden sentar y se resuelven de un día para otro. Claro que sí. Pero no lo tienen. Sí. Otilio, con este análisis, usted me lleva a pensar en qué estaría trabajando el Partido Revolucionario Dominicano con mira a estos brincos que se avecinan. Brinca la tablita, sí, ya que yo se la avecinan brinqué. Y que este partido, desde mi punto de vista, podría estar siendo beneficiado. Mira. Y renaciendo, porque yo entiendo que está muy frío. Yo te digo que hay que esperar hacia mayo del 2026, porque todo dependerá. Yo no puedo apostar a la división del partido de PRM. Yo no apuesto a división de partido. Yo no apuesto ni del PRM, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo. Yo no puedo apostar a eso. Ahora bien, eso soy yo. Pero una cosa es lo que piensa Carolina e Hipólito. Y una cosa es lo que piensa David y ese proyecto. ¿Tú me entiendes? Y su proyecto. Y en la misma Fuerza del Pueblo. Es que en la Fuerza del Pueblo ahí no va a haber división. No va a haber división. Si Leonel dijo es él. Y si dijo que Omar es Omar. Eso es así. Hay una estructura de Omar que... Sí, pero Omar no va a incidir en contra de su papá. Se va a quedar ahí. En el PLD, ellos con esta encuesta le da un brío y se van a activar. Y si ellos ven que hay un candidato que pasa del 50%, se van a ir todos con ese candidato. Eso espéralo, eso es así. Debería ser así. Ahora, ¿dónde está la incógnita? En el PRM es donde está la incógnita. Cuando tú te agrupas todos en contra de uno, eso dice, bueno, acá por aquí no me quieren. Y soy quien tengo mayoría. Esa persona puede brincar hacia un partido hermano
donde él estuvo, pensando yo, hablando aquí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pensando yo, y ese partido se puede fortalecer, entonces pueden empezar los brincos. Sí, sí. Otilio, ya una última pregunta para concluir ya con el espacio de hoy. Y es, como usted es una persona, vamos a decir, muy trabajada en el tiempo en cuanto a la política en República Dominicana, ¿ha visto usted una política, o sea, una campaña iniciarse tan temprano como esta con mira al 2028? Quien la inició fue el propio presidente de la República, con dos acciones de él. Una, se reunió con los precandidatos de su partido, Sí. diciéndoles que él no iba a aspirar y que iba a haber una reforma constitucional. Que Hipólito de dijo, Y, yo no haría eso, yo me exacto. equivoqué. Y de hecho hizo la reforma constitucional y él mismo se expulsó para aspirar. Se puso el candado. Como Se puso el candado, aunque él tiene la llave. Él tiene dos llaves, una en el Congreso y otra en el Tribunal Constitucional. Las dos llaves las tiene él. No sé si él va a utilizar. No, él no la ha votado. Lo que yo no sé es si él va a utilizar una de las dos llaves. A esta se le está poniendo tarde, se le está haciendo tarde. En caso de que lo tenga en la mente, porque yo veo que él está muy activo, se le está haciendo tarde. Entonces él fue el primero que se puso a aspirar, que se puso en eso. Pues yo digo que el primero fue Leonel Fernández, que nunca ha dejado de aspirar. No, pero, desde el 19 que pero está Luis no debió esa reforma constitucional, debió esperar un tiempo y no debió reunirse con esos presidenciales del PRM porque son ambiciosos y ninguno van a dejar su cartera. Dice Hipólito que el calguito es bueno. No van a dejar su cartera a ninguno. Otilio, gracias por ser parte de este espacio. Gracias a ti, Valerio. Gracias a esa gente que estuvieron en sintonía con nosotros, hacerle la invitación para nuestra próxima cita. En otro espacio más de Hablemos en Serio. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales como Hablemos en Serio 1 y Valerio Ventura G en todas las redes sociales. Así que gracias por estar ahí y hasta una nueva entrega de Hablemos en Serio. Bye, bye.